Bendiciones abundantes en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para todos mis hermanos y hermanas que abren este video y también para todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Para mí, su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, es una gran alegría poder compartir las reflexiones y los comentarios de la lección número 3, titulada Del misterio a la revelación. Les invito a orar. Para comenzar, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento buscamos tu rostro en oración para pedirte perdón por nuestros pecados, para darte gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, tu protección y tu sustento. Rogamos también, Señor, que nos des un corazón atento, sencillo, para escuchar tu voz y para poner en práctica tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Un sinónimo del título de esta semana también podría ser de la oscuridad a la luz. El misterio es algo oscuro para las personas que no han recibido la revelación del Señor, pero la revelación de Dios es la luz de Dios. Solo podemos pasar del misterio a la revelación cuando aceptamos la guía del Espíritu Santo y cuando aceptamos al Señor Jesucristo para que more en nuestra vida y nos guíe de gloria en gloria, de luz en luz. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Este texto de la palabra del Señor nos muestra claramente por qué el Señor le mostró a Daniel la revelación del sueño y además le mostró cuál era el sueño, cosa que no hizo con los sabios de Babilonia y tampoco con el rey Nabucodonosor. Los estudiosos de la historia afirman que los sabios de Babilonia se habían especializado, estudiando muchos años, leyendo muchos libros y muchas instrucciones acerca de la interpretación de sueños. Ellos tenían nivel de maestría o quizá nivel de doctorado en interpretación de sueños. Y por esto seguramente los sabios creían que ningún sueño se podría escapar a su capacidad interpretativa, pero no contaban con la providencia de que el rey Nabucodonosor olvidara su sueño. Así que la sabiduría, los estudios, la ciencia que habían aprendido no era suficiente para cumplir con la responsabilidad de ese momento ante el rey Nabucodonosor. Imaginemos cuánto dinero ganaban estos sabios por ser los asesores y los consejeros y los intérpretes del famoso, del poderoso rey Nabucodonosor, y hablo en términos humanos claramente. Seguramente ganaban mucho dinero. Por eso Nabucodonosor les exige que debían interpretar su sueño, pero no solamente interpretarlo, debían también adivinarlo. Ante esto, ellos reconocen dos cosas. La primera, que son incapaces de adivinar el sueño. Y la segunda, que lo que el rey pide es casi de locos. Prácticamente, al decirle al rey que nadie en la tierra había pedido tal cosa a sus sabios, le estaban diciendo: lo que pides, rey, es una locura. Así que Nabucodonosor también reacciona, y reacciona con ira, con furia, porque seguramente se sintió insultado y además se sintió decepcionado de que sus sabios, que tanto sabían de ciencias y de interpretaciones y tenían ese conocimiento teórico de tantas cosas y que recibían un sueldo tan alto, no fueran capaces de estar a la altura de esta circunstancia. Por ello, enojado y furioso, manda a quitarle la vida a todos los sabios de Babilonia, y en estos sabios estaban incluidos los 4 jóvenes fieles, los 4 jóvenes hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La Biblia nos dice que sabia y prudentemente Daniel habló con Arioc
y le preguntó por qué pasaba esta situación, por qué iban a quitarle la vida a todos los sabios. Yo creo que Arioc vio en el rostro de Daniel la luz de Dios. En primer lugar, no lo vio desesperado, no lo vio asustado, no lo vio deprimido, lo vio en paz, total paz, porque si algo sabía Daniel es que Dios estaba al control y pasara lo que pasara, Dios sería glorificado. Por eso Daniel tenía profunda paz. Al hablar con Arioc, le pidió que le consiguiera una audiencia con el rey, y Daniel prudentemente y sabiamente, bajo la gracia de Dios, pidió tiempo. Y el rey se lo concedió. ¿Por qué le concedió el rey este tiempo a Daniel? En primer lugar, porque Daniel estaba siendo dirigido por el Señor. Porque Daniel estaba bajo la absoluta voluntad de Dios, y la gracia o el favor de Dios estaban con Daniel. Ante la gracia y el favor de Dios habitando en Daniel, ni siquiera Nabucodonosor con toda su furia podían prevalecer. Además, también Daniel tenía autoridad moral, autoridad espiritual. Es muy probable que al ver a este joven, Nabucodonosor se haya recordado que cuando lo evaluó o lo examinó, lo encontró corporalmente, espiritualmente y mentalmente 10 veces mejor que todos los demás sabios de Babilonia. Esta autoridad moral, esta autoridad de testimonio que Daniel había entregado en Babilonia, le abrió puertas que de otra manera no se hubieran abierto. Seguramente cuando Nabucodonosor vio el rostro de este joven y vio la gracia y el favor de Dios en él, y además recordó cómo Daniel y sus compañeros habían brillado y habían estado por encima del nivel de los demás, entonces dijo: este joven sabe lo que pide, sabe cómo lo pide y merece una oportunidad. Te daré tiempo, Daniel. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo tenemos la gracia del Señor de nuestro lado, las puertas que nadie más puede abrir, Dios las va a abrir. El camino que esté cerrado ante nosotros, el Señor romperá esos sellos para que caminemos como pueblo por ese camino y le demos honra y gloria a su nombre. Si Dios quiere que pasemos al otro lado, nadie impedirá que el mar se abra para que caminemos en seco por la mitad del mar. Alabado sea el Señor. Esa es la respuesta. Nabucodonosor le dio tiempo a Daniel porque el Señor estaba al control y porque Daniel y sus compañeros hicieron su parte, dando siempre un testimonio muy alto de lo que Dios puede hacer en la vida de sus hijos. Amén. Lo que pasó en el capítulo 2 de Daniel es algo impresionante, porque Daniel no solamente interpreta el sueño, sino que Daniel recibe el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo el sueño, pero no lo recordó después, porque en realidad este sueño estaba dirigido al rey, pero debía ser visto e interpretado por el siervo de Dios que estaba en Babilonia. Si Daniel no hubiera estado en Babilonia, probablemente Nabucodonosor no hubiera recibido el sueño ni siquiera, y de haberlo recibido no tendría una interpretación, porque no había un hombre de Dios en Babilonia que pudiera interpretarlo. Se hubiera quedado con una sola respuesta, la respuesta de los sabios que él tenía en su corte. Ellos dijeron: este sueño solo los dioses que no moran con la carne lo podrían interpretar y adivinar. Es decir, Nabucodonosor se hubiera quedado sin la interpretación del sueño, o probablemente ni siquiera hubiera tenido el sueño. Esto nos enseña una gran lección espiritual. Donde hay un hombre de Dios o una mujer de Dios, allí el Señor siempre va a actuar y siempre va a llevar su luz, siempre va a llevar respuestas. Los sabios de Babilonia solo tenían preguntas para la circunstancia que estaban enfrentando. No tenían ninguna solución, porque no tenían a Dios morando en sus corazones. Ellos vivían para sí mismos y para sus placeres. Pero había un hombre de Dios, o mejor, 4 hombres de Dios, que tenían a Dios en su corazón morando en ellos y que vivían para gloria del Rey eterno, Daniel y sus 3 compañeros. Amén. Me impresiona mucho la humildad de Daniel.
Daniel tenía corazón de niño y por eso pudo recibir la revelación del Señor. El rey Nabucodonosor y sus sabios tenían corazones de sabios a la manera humana, creían saberlo todo, creían tener todas las respuestas, pero ante la circunstancia mayor que ellos, quedaron totalmente anonadados y vulnerables. Seguramente Nabucodonosor y los sabios de Babilonia veían a Daniel y a sus amigos como unos hebreos que estaban esclavizados o que habían sido exiliados en este país. Para ellos quizá no eran mucha cosa. Seguramente no tenían ninguna expectativa o tenían poca expectativa con Daniel y sus amigos, tanto que no mandaron a llamar a Daniel y a sus amigos para interpretar el sueño, solamente llamaron a los que Nabucodonosor creyó que eran los más capaces del reino. Sin embargo, el hombre tiene expectativas con los que tienen títulos, con los que tienen pompa, fama o dinero, pero Dios tiene expectativas con los que son humildes, con los que tienen corazones de niños. ¿Qué significa tener un corazón de niño? Significa que nosotros no dependemos de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, sino que dependemos de Dios, como un bebé depende de sus padres para poder ser alimentado, para poder estar limpio, para poder crecer. Así son los humildes. Tienen un corazón de niños, dependen de Dios para todo, saben que la fuerza es de Dios, que la sabiduría es de Dios, que el verdadero amor es de Dios y por eso dependen de Dios para vivir en estas virtudes y en estas cualidades. Nabucodonosor no mandó a llamar a Daniel, pero Dios comisionó a Daniel. ¿A quién llamó Nabucodonosor para interpretar el sueño? A sus sabios. ¿A quién comisionó Dios para interpretar el sueño y recibir el sueño? A su hijo Daniel, humilde como un niño, sencillo de corazón. Lo primero que hicieron los sabios cuando Nabucodonosor les consultó sobre la situación fue recurrir a artimañas, acudir a sus estrategias humanas para lograr engañar al rey. Lo primero que hizo Daniel cuando se dio cuenta de la situación fue orar, fue buscar al Señor. Y una vez busca al Señor, procura encontrar tiempo para exaltar a Dios, interpretar el sueño y también salvar la vida de los sabios de Babilonia. Bien lo dice la palabra del Señor: el que se humilla será exaltado. El que se humilla ante Dios recibe la revelación, pero el que se exalta creyendo que sabe mucho, que en su fuerza puede solucionar el problema, será humillado. El que se exalta va al misterio y se queda en el misterio, no lo puede solucionar. El que se humilla glorifica a Dios, depende de Dios y el Señor le da su luz, le da su revelación. Humildad es una virtud que solo poseen los que están llenos de Dios. Nadie puede ser humilde sin haber sido transformado por el Señor y sin estar lleno de la presencia de Cristo. La verdadera humildad es siempre depender de Dios, dar gloria a Dios, obedecer a Dios, mientras reconocemos que nosotros solo somos polvo, pero si estamos en Cristo y tenemos a Dios, entonces somos hijos de Dios, a través de los cuales Él se goza en manifestar su gloria. El polvo en las manos de Dios es un maravilloso instrumento a través del cual el Señor puede moldear un carácter, un ser humano a su imagen y semejanza. Pero el polvo, lejos de las manos de Dios, es solamente eso, polvo que solo sirve para ser pisoteado. Daniel no solamente fue humilde antes de recibir la revelación de Dios del sueño de Nabucodonosor y de recibir el mismo sueño. No solamente fue humilde antes de eso, sino que después de eso también fue humilde. Porque hay casos de personas como tú y como yo, que somos humildes hasta que el Señor obra a través de nosotros. Quizás somos humildes antes de montarnos a la plataforma y antes de predicar ese sermón que tocó muchos corazones. Luego de bajar de plataforma y recibir el elogio de varias personas, sentimos que nuestro orgullo o nuestro egoísmo se va inflando
Y algunas veces, aunque decimos gloria a Dios, nuestro carácter o nuestra forma de hablar o nuestra forma de mirar manifiesta orgullo y prepotencia. Daniel fue humilde antes y después de recibir la revelación, porque Daniel no era humilde por conveniencia. Daniel era humilde porque permanecía en el Señor. Daniel era humilde porque Cristo Jesús vivía en él, y cuando Cristo Jesús vive en ti y en mí a través de su santa palabra, porque somos un hombre o una mujer, en el caso de las damas, que vivimos según los principios del cielo, entonces el egoísmo no prevalece, el orgullo no prevalece, ni tampoco la prepotencia. Y aunque nos elogien, siempre nos vamos a gozar en decir gloria a Dios y en negarnos a aceptar adulación o elogio, porque sabemos que nada de esto es para nosotros. Todo lo bueno es del Señor. Él es el único que merece la gloria y la honra, y de hecho es el único que puede soportar la gloria y la honra. Hombre o mujer que se apropie de la gloria de Dios se destruye, porque la gloria de Dios no es del hombre, es de Dios. Dios participa a sus hijos de su gloria. Pero si los hijos de Dios quieren tomar la gloria de Dios para ellos, termina sucediendo con ellos lo que sucedió con Lucifer. Se transformó de luz en oscuridad. Que no te pase esto, mi hermano, ni mi hermana, que no me pase por la gracia de Dios. Esto le dijo Daniel al rey: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. El libro La edificación del carácter, página 33 y 34, nos dice: los cautivos judíos se presentan ante el rey del más poderoso imperio sobre el cual hubiera brillado el sol. El gobernante se encuentra en gran perplejidad en medio de sus riquezas y su gloria, pero el joven exiliado está lleno de paz y felicidad en su Dios. Ahora, si alguna vez había de ser, era el tiempo en que Daniel podía exaltarse a sí mismo y destacar su propia bondad y sabiduría. Pero su primer esfuerzo lo hace para renunciar a todo honor para sí mismo y exaltar a Dios como la fuente de la sabiduría. El libro Conflicto y Valor, en la página 250, también nos dice: he aquí el cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presencia del monarca del más poderoso imperio del mundo. En sus primeras palabras, rehúsa aceptar los honores para sí y ensalza a Dios como la fuente de toda sabiduría. A la ansiosa pregunta del rey: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración?, contestó: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Daniel deja claro que el crédito total, absoluto, es de Dios. Daniel era considerado sabio en Babilonia, pero él dice que ni sabios, ni adivinos, ni caldeos podían interpretar el sueño. En otras palabras, Daniel dice: yo voy a decirte esto, pero no soy yo el que ha interpretado el sueño. Es el Rey del cielo. Daniel no descubrió la interpretación. Daniel recibió la interpretación de parte de Dios, pero no se quedó con esta verdad, sino que la expresó. Porque la gran intención de Daniel, su gran motivación, era que el Dios de Israel fuera reconocido como lo que es: el Dios eterno, el que tiene todo bajo su control, el Dios que no puede ser derrotado, porque tiene todo el poder, porque tiene toda la gloria. Amén. Me impresiona también que Daniel dice que Dios le reveló el sueño no porque él fuera más sabio.
más sabio que todos los vivientes. ¿Saben por qué dice esto? Daniel sabía que una vez él interpretara este sueño y diera a conocer al rey el sueño que soñó, todo Babilonia lo iba a catalogar como el hombre más sabio de los vivientes. Pero él niega esta realidad, porque no quiere llamar la atención sobre él, no quiere que las vistas o los focos se pongan sobre él. Él quiere que se pongan sobre el único que dio a conocer el misterio, que dio la revelación del misterio, Jehová de los ejércitos. Aunque, digamos de paso, si analizamos con rigor lo que está pasando en Daniel 2, Daniel resulta ser en ese momento el hombre más sabio de los vivientes. Pero él lo niega con vehemencia. ¿Por qué? Porque Daniel estaba lleno de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios. Y quien está lleno del Espíritu de Dios no le interesa hacer alarde. No hace alarde de su sabiduría, de su capacidad, de sus éxitos. No hace ningún alarde que llame la atención sobre sí mismo. Todo lo que dice, todo lo que hace, tiene un solo objetivo: exaltar a su Creador, porque esta persona sabe que sin Dios no es nada en este mundo. Daniel no interpretó el misterio porque fuera más sabio que los demás. Lo interpretó por la voluntad de Dios y porque Dios en su gracia lo eligió como instrumento. Pero este hecho convirtió a Daniel en el hombre más sabio de Babilonia. Y aunque Daniel se empeñó en negarlo, Nabucodonosor lo vio. Y es que por los frutos somos conocidos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Daniel se empeñó en negar que era el hombre más sabio de los vivientes, pero los actos de Dios en él, en efecto, lo hacían el hombre más sabio de los vivientes, por lo menos en Babilonia. Y es que, mis amados hermanos y hermanas, cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios se esconden en Cristo, Cristo es glorificado. Y Cristo, siempre que es glorificado, comparte su gloria con los hijos de Dios. Daniel no buscó ninguna promoción, no quería ningún cargo, pero Nabucodonosor se empeñó en tener a Daniel entre su cúpula, y es que ningún rey iba a dejar pasar tal sabiduría, tal humildad, tal bendición, de tener a un sabio como Daniel y sus 3 amigos entre la cúpula de sus consejeros y sus sabios. Sería bueno aprender de los siervos de Dios la humildad que manifestaron. Mientras más humildes fueron los siervos de Dios, mayor poder de Dios se manifestó en las vidas de ellos. La humildad es una cualidad que solo proviene de Dios, y tú y yo no podemos ser humildes sin la gracia de Cristo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías no buscaron fama, no buscaron puestos altos, no buscaron dinero ni influencia, buscaron la gloria de Dios. Buscaron obedecer al Señor, buscaron a Dios en oración para comprender la verdad de su palabra, y la fama, el dinero, los grandes puestos y la influencia llegaron solos. Llegaron a sus vidas sin que ellos los buscaran, y cuando llegaron a sus vidas, ellos no se dejaron dominar por estas cosas que las circunstancias les dieron. Siguieron colocando a Dios siempre en el primer lugar. Amén. Por eso, Padre y madre que me escuchas, nunca le digas a tu hijo: yo soy el mejor padre, yo soy la mejor madre. No le digas eso a tus hijos. Si en realidad eres el mejor padre o la mejor madre, si has hecho lo mejor por tus hijos, no tendrás que decirlo. No tienes que hacer alarde de ello. Los hijos lo saben y a su tiempo lo van a reconocer. Pero cuando decimos que somos los mejores, que tenemos las mejores virtudes o que nos hemos esforzado al máximo por ellos, ellos tienden a ver también nuestros defectos. Cuando nosotros, por el contrario, reconocemos nuestros errores, nuestras fallas como padres, nuestros hijos van a tender a ver nuestros mejores esfuerzos, nuestras virtudes y nuestros aciertos, porque el que se humilla es exaltado, y el que se exalta es humillado.
Esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Con nuestros amigos no nos glorifiquemos a nosotros, no alardeemos. Dejemos que Dios sea glorificado y el Señor se encarga de hacer conocer su nombre, y no que nosotros nos encarguemos de hacer conocer nuestros nombres, nuestros talentos y virtudes. Esto no es el propósito de Dios, y cuando así hacemos, llenamos a la gente de oscuridad en vez de llenarla de luz. Aplica esto para tu vida como esposo o como esposa, como estudiante o como trabajador. Siempre mantengamos un perfil bajo. Siempre esforcémonos por dejar que Dios sea visto en nosotros y por escondernos detrás del Señor Jesucristo. Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este verso podría haber sido escrito de manera diferente. Se pudo decir: a todos los sabios de Babilonia Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias. Pero solo se dice de 4 muchachos, porque solo estos 4 muchachos estuvieron dispuestos a seguir la luz que conocían, a obedecer al Señor y aún a sacrificar sus propias vidas para glorificar el nombre de Dios. Así pasa hoy en día, mis hermanos y mis hermanas. Todos deberíamos comprender más a fondo la Biblia, pero a veces pasa que unos pocos son los que la comprenden, porque solo esos pocos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a estudiar, a andar en humildad, en oración y escudriñando la palabra. Los demás estamos tan absortos u ocupados en nuestros trabajos que no sacamos tiempo para comprender los misterios de Dios y recibir la revelación del Señor, y por eso vivimos en el misterio y no en la revelación. Nabucodonosor y sus sabios estaban en el misterio. Daniel y sus amigos estaban en la revelación, porque Nabucodonosor y sus sabios se gozaban en servirle al mal, a la oscuridad, pero Daniel y sus amigos se gozaban en servirle a Cristo, en servirle a la luz. Alabado sea el Señor. Daniel capítulo 2, versos 10 al 11 nos dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esta afirmación tiene una implicación. Ellos creían que los dioses estaban tan altos, tan encumbrados, que no estaban cerca de los hombres, que eran criaturas insignificantes. El concepto que ellos tenían de Dios era politeísta, es decir, creían que existían muchos dioses, no solo uno, y que esos dioses estaban demasiado ocupados en cosas mucho más importantes que ocuparse de un sueño, de una criatura terrenal. En teología se estudian 2 conceptos sobre Dios: la inmanencia y la trascendencia. La trascendencia afirma que Dios es infinitamente superior a su creación y a sus criaturas. Su grandeza, su carácter y su majestad son tan grandes que la creación es demasiado pequeña en comparación. Si nos quedamos en este solo concepto, llegaríamos a conclusiones tales como: Dios no se interesa por nuestros problemas, Dios no dirige el curso de la historia, no está interesado. Pero allí es donde entra el concepto de la inmanencia. Casualmente esta palabra nos recuerda a un imán que atrae a algunos metales hacia sí. Dios no es solo infinitamente superior a su creación, sino que también sustenta muy de cerca su creación, se comunica con ella, la sostiene con amor y cuidado, y está cerca de sus hijos, mora con los que le temen y los defiende. Los sabios de Babilonia estaban en lo correcto con respecto a sus dioses, eran vanidad, mentira y engaño.
no moraban con los hombres, y mucho menos para hacerles bien, porque no podían. Tenían ojos, mas no veían, oídos, mas no escuchaban, pies, y no caminaban. Por eso, cuando necesitaron ayuda de sus dioses para descubrir el sueño del rey e interpretarlo, no recibieron nada. Pero en cuanto al Dios verdadero, estaban completamente equivocados. Daniel nos muestra a un Dios trascendente e inmanente que nos creó, que es superior a nosotros de manera infinita, pero que también se ocupa de los detalles de nuestra vida y de las grandes crisis que enfrentamos. Dios es real y está muy cerca de los que lo aman y lo obedecen. Un texto de la Biblia que habla de la trascendencia de Dios es Isaías 55, donde nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y un texto de la Biblia que nos habla de la inmanencia de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es superior a nosotros, pero Dios se hace hombre para estar cerca de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Este término, este concepto bíblico, está directamente en contra de lo que dijeron los sabios de Babilonia, los cuales dijeron que Dios no moraba en carne humana, no moraba con los humanos. Jesús es la demostración de que ellos mentían. Dios sí está con nosotros de una manera tan cercana que ni siquiera los ángeles pueden llegar a participar de ella, porque el Señor Jesús se hizo hombre eternamente. Es nuestro hermano mayor por la eternidad. Otro punto que me gustaría resaltar para que reflexionemos sobre él es que cuando tú y yo vivimos en íntima comunión con el cielo, con Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo, siempre nuestra vida contradice las afirmaciones de Satanás y de los seguidores de Satanás. Una de esas, quizá la más clásica, es la que Satanás constantemente dice: que nadie puede obedecer los mandamientos de Dios, que nadie puede vivir en santidad, que nadie puede hacer la voluntad de Dios. Eso no solamente lo dice Satanás, sino también los que siguen la oscuridad o los que no siguen a Dios. Dicen: nadie es fiel, todos somos practicantes del pecado. Y aquí aclaro algo: los cristianos, aunque tienen naturaleza pecaminosa, no practican el pecado. Hay hombres y mujeres que sí son fieles a Dios completamente. Hay hombres y mujeres que sí hacen la voluntad de Dios y en Cristo guardan los mandamientos del Señor. Sí se puede. Daniel contradijo a los sabios de Babilonia, le dijeron contundentemente al rey, empeñaron su palabra, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar tal cosa al rey. Tenían razón en cierta parte, pero realmente no, porque ciertamente Daniel sin Dios no lo hubiera podido hacer, pero Daniel era hombre, y como dependía de Dios, y como vivía en Dios, creía en Dios y obedecía a Dios, pudo hacer lo que los sabios dijeron que nadie podía hacer. Esto también pasa hoy día. Quizá te hayan dicho que es imposible ser fiel a la esposa, en el caso de los caballeros, o al esposo en el caso de las damas, pero sí se puede si dependes de Dios. Sí puedo si dependo del Señor constantemente. O quizá te dijeron que es imposible ser adventista en este mundo, guardar el sábado, porque donde quiera que vayas te van a exigir que trabajes el sábado. Esto es mentira, sí se puede. Hay muchos adventistas guardando el cuarto mandamiento por la gracia de Dios y no se han muerto de hambre porque el Señor los sustenta, los protege y los bendice. El Señor provee para sus hijos fieles. Amén. Quizá te hayan dicho o nos hayan dicho que es imposible que dominemos nuestro mal carácter, que es imposible que cambiemos ese temperamento fuerte que se llena de ira fácilmente. Te dijeron que es imposible, pues mintieron, como los sabios de Babilonia mintieron.
Tú puedes hacerlo, Dios puede transformarte, Dios me puede transformar si constantemente nos entregamos a Él por su gracia. Él va creando en nosotros la imagen del Señor Jesucristo, ladrillo a ladrillo, poco a poco, pero siempre en avance, siempre hacia arriba por su gracia. Amén. ¿Por qué Nabucodonosor y sus sabios no pudieron interpretar el sueño? Primero, porque el sueño venía de Dios, y solo alguien que conocía a Dios y le servía podía recibir tanto el sueño como su revelación. Segundo, Nabucodonosor y sus sabios no estaban habituados a orar, meditar y escudriñar los misterios de Dios. Vivían para satisfacer sus pasiones. Tercero, ante la gran necesidad de comprender el sueño y su interpretación, ellos, los sabios, no buscaron a Dios, sino que acudieron al hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre. Por otro lado, Daniel sí pudo recibir la información sobre el sueño y además la revelación de su interpretación. Primero, porque era humilde, temeroso de Dios y conocía a Dios. Segundo, estaba habituado a adorar al verdadero Dios, a orar, a meditar, a escudriñar la palabra de Dios. Tercero, cuando llegó el momento crucial de enfrentar el edicto del rey, que decía que todos los sabios de Babilonia, incluyéndolo a él y a sus amigos, debían morir, Daniel no perdió su fe y su paz. Tampoco actuó con presunción. No dijo, tranquilos, yo les diré lo que significa, sino que pidió tiempo para orar, para meditar, para humillarse ante el Señor, e intercedió por todos los sabios de Babilonia. Daniel, junto con sus 3 amigos, buscaron a Dios en primer lugar, porque sabían que Él era el único que podría revelarle el sueño y la interpretación. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hoy día, la humanidad dedica más tiempo al celular, a la televisión, a las diversiones, que a leer la palabra y a orar. Hay Biblias en casa llenas de polvo y corazones sucios porque no han querido ser limpiados con la palabra de Dios. Si nuestras Biblias están llenas de polvo, nuestros ojos estarán ciegos por causa de las mentiras del mundo. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final del video. Gracias por reflexionar con nosotros. Gracias por orar los unos por los otros. Gracias por ser amables en sus comentarios y también por compartirnos sus peticiones especiales de oración. Sigamos orando, sigamos escudriñando la palabra del Señor y preparándonos en humildad para servirle con amor. Que el Señor Jesucristo nos guarde de todo mal, de todo peligro, y que nos guarde en el centro de su corazón. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, oh Señor de Israel, por darnos el gran honor de conocer tu revelación. Gracias, Padre, por hablarnos directo al corazón, por señalar nuestros pecados con tu palabra, con la guía de tu Espíritu Santo, pues de otra manera no podríamos ver esos pecados que hay en nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a identificar nuestras áreas flacas, débiles y pecaminosas, para poder acudir a ti con sinceridad, confesar nuestros pecados, apartarnos del pecado y recibir tu gracia para vivir siempre en victoria. Gracias, Padre, porque escuchas esta oración y porque bendices a tus hijos e hijas y suples sus necesidades espirituales y físicas según sea tu santa voluntad y según sea la necesidad de cada uno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos y hermanas, vamos a prepararnos por la gracia del Señor
porque nuestro Rey, el Señor Jesucristo, viene pronto. Amén, Señor. Amén.